Bien, entonces, en la última reunión hablamos sobre este tema, ¿sí? Competencia entre dos metapoblaciones. ¿Listo? Listo. Recuerden que en estos modelos nos interesa más bien es la tasa. Tenemos digamos, distintos hábitats o islas, ¿no? Que en principio los hábitats ofrecen las mismas condiciones, ¿no? Islas, pads, ofrecen las mismas condiciones para la especie. ¿Listo? Entonces las especies, digamos que ocupan este hábitat, llegan al límite, ¿no? Como cuando estudiamos los modelos discretos, eh, por ejemplo, el modelo logístico o la curva de Richter, esos hábitats tienen un tope, ¿no? En el sentido de que aceptan una cierta cantidad de individuos y ya, hay recursos solo para ellos. Y ahí en adelante la población tiene que estabilizarse. Entonces aquí pasa lo mismo, tenemos unas islas y cuando esta se llena o se ocupa demasiado, ocurre una migración a las otras islas, ¿sí? Entonces, el modelo más sencillo es el modelo de Lenz, que fue el que estudiamos hace como 2 semanas. Bien. Y en sí, en este tipo de modelos, no nos interesa saber cuántos individuos hay, ¿sí? Esa era la función de estado toda la teoría que hemos estudiado en el primer corte. ¿Cuántos individuos hay fundamentalmente? Claro, a veces se clasifica por edad, ¿no? ¿Cuántos hay entre cierto rango de edad? Pero aquí el modelo de Lenz se preocupa es por la fracción de islas ocupadas por la especie, ¿no? Y solamente por eso. ¿Listo? Entonces, PT, digamos que es un número entre 1 y 0. ¿Sí? Me dice el porcentaje de islas ocupadas. Bueno, en la última reunión, el lunes anterior, estudiamos un modelo de especies interactuantes, ¿no? Porque mire que esto se ha hecho por etapas. Entonces, el primer modelo es una especie, el modelo Lenz. Entonces, primer modelo con una especie. ¿Sí? Una especie. ¿Sí? Entonces, se estudió pues si tenemos una cierta cantidad de islas. ¿Sí? El modelo nunca especifica las islas, se supone que hay muchas, tantas como se requiera la especie, y ellas van evolucionando ahí. ¿Sí? Y luego estudiamos especies interactuantes entonces digamos que es la segunda etapa. Hay dos especies que están compitiendo por las islas, ¿sí? Especie 1 y especie 2. ¿Listo? Con la salvedad de que hay una especie que es superior a otra, ¿no? Eso es lo que hizo el modelo, bueno, es un caso particular que simplifica el modelo, una especie superior. ¿Esto qué implica esa superioridad? Una especie superior. Implica que si una isla está colonizada por la especie, supongamos que la especie 1 es la superior, la especie 2 es la especie inferior. Así que este término superior significa que si aquí están habitando miembros de la especie 2, si de repente la especie 1 coloniza esta isla, entonces inmediatamente la especie 2 o migra o desaparece, ¿sí? Y ese modelo lo estudiamos en la última reunión y es este que está aquí, la sección 4.3, la sección 4.3.1, que se modela por medio de este par de ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Estudiamos un poco por qué estas fórmulas, ¿no?
es claro que si la especie 1 es superior, entonces su dinámica, ella evoluciona como si la especie 2 no existiera por esa superioridad. Entonces a la especie 1 en nada le afecta la existencia de la especie 2. Entonces por eso ella se rige de acuerdo al modelo de Lenz tradicional. En cambio, la evolución de la especie 2 pues sí depende de la tasa de colonización de la especie 1 y de fundamentalmente de eso, ¿no? Su tasa de colonización. Sí. Entonces se ve afectada por eso aquí aparecen estos términos. Entonces ahí tenemos un modelito y todo esto, como les digo, ya fue conversado. Y lo que hicimos fue estudiar los equilibrios estacionarios de ese sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Sí. Entonces buscamos las soluciones de este sistema que son constantes. Listo. Y aquí encontramos 4 puntos de equilibrio. Son estos aquí. Y a la final dijimos que bueno, primero que todo, para que estos modelos tengan sentido, para que los equilibrios sean interesantes, entonces E1 sobre C1 tiene que ser menor que 1 y E2 sobre C2 también. Para que, digamos que las dos especies no se extingan. En síntesis, pues, cada especie debe cumplir que su tasa de colonización es mayor a su tasa de extinción, pues. Y en particular, en estos primeros 3 equilibrios, miren que por lo menos una de las entradas es 0. ¿Este 0 qué significa? Que una de las especies desaparece porque está ocupando 0 islas. El porcentaje de islas que ocupa 0. Entonces aquí en estos primeros 3 equilibrios, pues, las especies no logran coexistir. ¿Sí? En cambio, en el equilibrio 4, existe esa posibilidad de que las especies coexistan, ¿no? Que es pidiendo, por ejemplo, que P1 estrella, que está definido acá, sea mayor a 0, estrictamente. Y eso se logra simplemente con la hipótesis anterior de que la tasa de extinción sea menor a la tasa de colonización. Y aquí tenemos que obligar a que esto sea positivo. ¿Sí? Si estas dos cantidades son positivas, recuerden que este P1 estrella es la solución constante a la de DO y me dice qué porcentaje de islas es ocupada por la especie 1. Si esto es positivo, bueno, la especie 1 sobrevive. Si esto es positivo, la especie 2 también sobrevive y logran una coexistencia. En fin, estoy resumiendo solamente lo que vimos en la última clase. Hicimos una cantidad razonable de cuentas. ¿Listo? A la final se concluyó que la tasa de colonización de la especie 2 tiene que ser mayor a esta cantidad, ¿sí? Estrictamente. Y así logramos esta condición para que exista, o mejor dicho, que coexistan las especies. ¿Listo? Y a la final usamos GeoGebra para encontrar este tipo de gráficas, que es una especie de, es un campo de pendientes. ¿Listo? Y aquí se supone que la proporción de islas ocupadas por la especie 2 depende de la proporción de islas ocupadas por la especie 1, ¿cierto? O sea que para hacer ese campo de pendientes nos hicimos un cociente allí y se ha supuesto esta relación de dependencia. ¿Sí? Se supone esta relación de dependencia y haciendo un cociente entre las dos ecuaciones diferenciales que modelan esa dinámica, uno puede graficar este campo de pendientes, ¿sí? Porque uno puede ver esto como una función de dos variables que en cada punto del plano, a cada punto del plano le asigna un número. Si a cada punto en el plano, P1, P2, se le asigna un número. Entonces, a ese punto uno le puede asignar un pequeño segmento que tenga la inclinación que arrojó esta función evaluada allí. Ahí define un campo de pendientes.
¿Listo? Y esas cuentas las hicimos también, si ustedes recuerdan. Tuvimos algo semejante a esto, ¿sí? Con distintos valores de las constantes de colonización y extinción. ¿Sí? Aquí precisamente, después de la gráfica, nos dicen exactamente qué constantes se usaron para obtener ese campo de pendientes. Bien. Entonces, en un caso, en este primer caso, se usa una constante colonización de la especie 2 que no cumple esta condición. Esta condición de aquí no la cumple. ¿Sí? O sea que la colonización de las islas por la especie 2 es muy pequeña, que la lleva casi a la extinción. ¿Sí? Y entonces eso lo notamos en esta curva amarilla, que es una de las soluciones de la ecuación diferencial anterior, cuando P2 depende de P1. Ustedes saben que cuando uno tiene un campo de pendientes, si traza una curva que siga más o menos la dirección que le dice el campo, esa es una solución aproximada de la de O. ¿Sí? Entonces aquí lo que ocurre es que en cuanto a la proporción de islas ocupadas por la especie 1 aumenta, ¿sí? La proporción de islas ocupadas por la especie 2 decrece hasta que esta curva al parecer toca aquí el eje P1, ¿sí? Implicando con eso que P2 es 0, o sea que ocurre una extinción de la especie 2. Lo que era esperar por no cumplirse la condición C2 de tener una tasa de colonización grande suficiente, de acuerdo a eso. Y cuando esa condición se cumple, si uno grafica el campo de pendientes, entonces uno puede trazar una curva que es una solución aproximada de la EDO que les digo. Y aquí, miren que esta curva no toca el origen, ¿sí? Así que al parecer las especies logran coexistir. ¿Listo? Entonces, a eso le llaman también coexistencia fugitiva. Un nombre que le ponen en el contexto de la biología, seguramente. Bien. Y en eso habíamos quedado. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Bueno, también aprovecho para decirles que esta semana voy a enviar unos ejercicios, ¿sí? Con este tema, estos temitas, donde tengan que hacer algún campo de pendiente, hacer un análisis semejante a esto, pero con pues, datos concretos, ¿no? Para que se preparen, sí, para que estén ahí para el quiz. La misma dinámica de antes. Yo les mando una lista de ejercicios y ahí saco la pregunta del quiz. Lo más seguro es que el quiz sea la próxima semana ya. La próxima semana. Listo. Entonces, estudian ese conjunto de ejercicios que les voy a mandar. Bien. Y como el miércoles pasado, pues justamente los lunes casi siempre me tocan mis reuniones. Y una reunión, perdón, los lunes generalmente me toca reuniones, ¿no? Pero ese día citaron para el miércoles, justamente en el horario de clase. Entonces, por eso no pudimos ver la clase y debíamos dejarle una actividad. Yo les dije entonces que leyeran esta parte aquí, ¿sí? Que esa era la actividad, hacer una lectura de este modelo, ¿sí? Que miren que, y eso va a ser el enfoque del día de hoy. Listo, si no tienen alguna pregunta de lo que dije anteriormente. Entonces, miren que este último análisis, digamos que la etapa 2, el primer caso es una especie sola, que va evolucionando, que va migrando, y a la final seguramente ocupa todas las islas. El caso 2 ya considera las dos especies, pero esa hipótesis nos parece un poco exagerada, ¿cierto? Decir que una especie es superior a otra, en el sentido de que si la especie 1 ocupa una isla en la que está la especie 2,
Entonces la especie 2 tiene que migrar instantáneamente o desaparece. Es una hipótesis poco realista y exagerada, ¿cierto? Entonces debemos suavizar eso. Pero no podemos juzgar, pues, que se haga esa hipótesis, porque eso se hace en aras de buscar una simplicidad. Pero entonces, ahorita vamos a suponer algo más realista. Entonces vamos a suponer que tenemos de nuevo dos especies, ¿sí? En una relación depredador-presa. Dos especies. Así que, para que se entienda la notación que se usa en las notas, el libro aquí dice que va a considerar, digamos, especie 3. ¿Sí? ¿En qué sentido? Porque la especie 1 en el modelo anterior es superior a la especie 2. Entonces, ese índice 2 lo vamos a reservar para ese tipo de especie, ¿sí? Una especie inferior. ¿Por qué? Porque es que en este modelo consideramos el caso predador-presa, ¿sí? Y después, en el siguiente modelo, ya consideramos las tres especies juntas, ¿no? Aquí, toda esta dinámica mucho más compleja. Entonces, por eso el índice 3 lo vamos a reservar para la especie que es predadora. ¿Listo? Entonces, permítame, es una cuestión de notación nada más, para que si ustedes están leyendo en otro momento, pues quede claro. ¿Listo? Pero no sé, ¿alguien hizo una lectura previa a esto o mejor aprovechó el tiempo de ese día para hacer una tarea, para ver la película, o para estudiar para un quiz? Entonces, miren, bueno, aquí hablan de un experimento. Este experimento está al inicio de las notas en este capítulo. De modelos de metapoblación está allí, sobre unos ácaros. Pero bueno, no lo voy a releer. Queda muy duro releer cositas. Pero entonces, dice, queremos desarrollar un modelo donde se considera la especie 3 como predador de la especie 1. ¿Sí? Y lo que les decía, reservando el índice 2 para una especie inferior a la especie 1, porque al final todo se mezcla. Bien. Entonces, miren, en este caso, una isla, un pack, puede estar ocupado, ¿sí? Desocupado, perdón, puede estar ocupado por la especie 1, que es la presa, ¿sí? Puede estar ocupado por la especie 3, que es el estado 2, o puede estar ocupado por ambas especies. ¿Listo? El predador y la presa. Entonces aquí hay un factor que diferencia al modelo anterior, donde no puedan estar dos especies en una misma isla. Y sí, en este tipo de relación, predador-presa. Y hay un supuesto aquí adicional que dice que la especie 3 no puede existir sin presa, ¿no? O sea que, si quieren, hago un dibujo para que esto se vea mejor. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí tenemos las islas. Ponémoslo así. Entonces, los estados posibles son los siguientes. Así se ve mejor. Entonces, una isla desocupada, 0. Puede estar ocupada por la presa, o sea, por la especie 1, ¿sí? O una isla puede estar ocupada por la especie 1 y la especie 3 en una relación predador-presa. ¿Listo? Pero no puede ocurrir que la isla esté ocupada por la especie 3 nada más, ¿no? Y esto es intuitivo, pues, porque si aquí no hay comida, ¿cómo puede existir en esta isla? ¿No? Si la comida de la especie 3 es la especie 1. Entonces, si por alguna razón algunos miembros de la especie 3, yo creo que esta isla está vacía, y migran a esta isla, inmediatamente se van para otra isla, van rebotando.
Entonces dicen, ¿cómo voy a estar aquí si no está la presa a la que yo vivo? Entonces tiene que ir rebotando hasta que llegue acá. ¿Listo? Entonces el estado 3 solamente no puede ocurrir. ¿Listo? El estado 3 sería una isla sin la comida de la especie 3. Entonces, esos son los posibles estados. ¿Listo? De este modelo predador-presa de metapoblaciones. Bueno, aquí sí puede pasar a este caso. ¿Sí? Esta flecha tampoco puede ocurrir, ¿no? Porque la especie 3 es predadora de la especie 1. Entonces, cuando se encuentran en una isla, donde la presa va a ser devorada por la especie 3, entonces esta flecha no puede ocurrir, pero sí puede ocurrir esto acá. Y esto acá. ¿Listo? Entonces tenemos esa dinámica. Entonces, ¿cómo se modela esa dinámica allí de metapoblaciones con predador-presa? ¿Listo? Entonces veamos las ecuaciones diferenciales. Entonces aquí aparecen dos funciones de estado, ¿no? Pues, la variable independiente siempre en estos modelos es el tiempo. La variable independiente. Y las funciones de estado, las funciones que describen este modelo son dos. Una, pues, es el porcentaje de islas ocupadas por la especie 1. ¿Listo? Y la otra función de estado es el porcentaje de islas ocupadas por la especie 1 y 3. Y en ese tipo de relación predador-presa. Estas son las variables de estado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo son las ecuaciones diferenciales que involucran estas dos funciones? Bueno, aquí no las dan y entendamos por qué son así. Entonces, fíjense en esto. Aquí nos dan, por ejemplo, el cambio con respecto al tiempo del porcentaje de islas ocupadas por la especie 1. ¿Listo? Y aquí inclusive se hace una descripción de por qué es esta expresión, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta cantidad, la proporción de islas ocupadas por la especie 1, pues aumenta de acuerdo a la tasa de colonización de la especie 1, ¿no? Y también aumenta de acuerdo, multiplicado por el porcentaje de islas desocupadas, ¿no? Porque en definitiva, esto que está entre paréntesis, ¿qué es lo que me está diciendo? Simplemente me está diciendo qué porcentaje de islas están desocupadas, ¿verdad? Le estoy restando el porcentaje de islas ocupadas por la especie 1 y por la especie 1 y 3. Entonces, esto es el porcentaje de islas desocupadas, perdón. Si esta cantidad es grande, entonces, de acuerdo a la tasa de colonización de la especie 1, pues ellos van a pasar a ocupar estas islas. Entonces, esta cantidad toda aumenta. O sea, esta derivada aumenta. Y aquí se restan estos dos términos, ¿no? Este primer término, pues, viene debido a la tasa de extinción de la especie 1. ¿Sí? Y este término aquí tiene que ver con la tasa de colonización de la especie 3. ¿Sí? Que si la tasa de colonización de la especie 3 es muy grande, eso afecta esta razón de cambio, debido a que pues, van a existir más islas en esa relación predador-presa, donde al final la presa desaparece, ¿no? Entonces, aquí se hace esa salvedad, se explica por qué este último término, ¿no? Este que está restando acá. Dice,
Dice, el término de colonización de aquí también depende de P1, porque el predador puede colonizar solamente las islas ocupadas por la especie 1. Entonces aquí por eso aparece este P1 también. Entre más grande sea esto, pues eso afecta también esta tasa, porque eso implica que hay más islas disponibles para que la especie 3 pueda colonizar, ¿no? En virtud de esta observación aquí. Listo. Y aquí hacen una observación que ya les había comentado, esto no puede ocurrir, que el estado 1 3 pase del estado 1, precisamente por la relación de predador-presa entre esas especies. Listo. Entonces aquí tenemos esta ecuación diferencial que modela el porcentaje de las ocupadas por la especie 1. Y aquí tenemos la que modela el porcentaje de las ocupadas por las dos especies en esta relación predador-presa. ¿Listo? ¿Por qué estos términos? A ver. Ese término de aquí tiene que ver, pues aparece precisamente por las razones en que aparece este acá. Esta es la tasa de colonización de la especie 3, ¿sí? Ponderada por P1 porque la especie solamente puede colonizar islas ocupadas por la especie 1, ¿sí? Y multiplicado por el porcentaje de islas ocupadas por la especie 1 y 3. Pues, si esto aumenta, quiere decir que hay mucho más individuos de la especie 3 y en sí toda la proporción aumenta. Y eso, mejor dicho, lo explican acá. Si ustedes cuando leyeron estas notas, ¿verdad? Y si realmente estos modelos, pues, después de que uno los entiende, son sencillos. En una primera lectura no es tan claro todo esto, pero ya cuando uno empieza a leerlo con más detenimiento y a tratar de entender, y se hace más claro los modelos. Y bueno, esto aquí va restado por la tasa de extinción de la especie 3, digamos. Ahí tenemos nuevamente un modelo que captura la dinámica que mostré en este diagrama de dos especies interactuantes en una relación predador-presa. ¿Qué más podemos decir? Lo que sigue aquí es realizar un análisis semejante al anterior. Ya que están las ecuaciones diferenciales, puedo de nuevo investigar cuáles son las soluciones estacionarias y en especial interesarme por aquellas en las que las dos especies coexisten. ¿Listo? Y esto era lo que yo les pedía que leyeran en aquel día, miércoles, ¿no? Sí, aquí, ¿qué nos queda por hacer? Digamos, verificar estas cuentas, ¿no? Un trabajito que generalmente se hace en clase. Sí. Y enseguida podemos abrir las cuentas un poco más. Listo, para llegar a algunas conclusiones. Sí, algunas conclusiones que son obvias, pues, claro, las tasas de colonización tienen que ser mayores a las tasas de extinción para ambas especies, de lo contrario desaparecerían. ¿Listo? Y aquí, pues, debemos estudiar bajo qué condiciones el predador se extingue, ¿no? Queremos también evitar eso, evitar que se extinga el predador. Si queremos una coexistencia de las dos especies. ¿Sí? Y aquí nos dicen, bueno, el predador se extingue por dos motivos, ¿no? Porque se extinga la presa, ¿sí? Que es suficiente.
su tasa de migración a otras islas sea muy pequeña y eso haga que se extinga la especie. Entonces debemos de nuevo imponer condiciones sobre la tasa de colonización 3 y la extinción 3. Y aquí nos dan esas tasas y debemos ver de dónde se obtienen. ¿Listo? Y de nuevo nosotros podríamos jugar un poco con GeoGebra y podríamos, por ejemplo, teniendo en cuenta la observación que hice en la última reunión, suponer que esta función depende de P1, ¿sí? Entonces, la derivada de P13 con respecto a P1 es hacer este cociente. Que los de T, digamos, que se cancelan. Uno puede hacer un álgebra ahí entre esos símbolos. Y puede calcular esta expresión dividida entre esto, y para distintos valores de C1, E1, C3, E13, y obtener un campo dependiente semejante a esto, ¿no? E interpretarlo, pues, interpretarlo. Por ejemplo, como es normal, en este primer caso, digamos, seguramente porque la tasa de colonización del predador es insuficiente, como decía allí. Entonces miren que a medida que aumenta el porcentaje de islas ocupadas por la especie 1, el porcentaje de islas de las ocupadas por la especie 2 tiene este comportamiento, aunque esto no es función, ¿no? Esto no es exactamente función aquí, ¿verdad? Porque si trazo una recta vertical, toca 2 puntos. Pues, no sería función eso. Entonces debemos, digamos, borrar una parte. Tal vez el trazo que se hizo allí no es el adecuado. O simplemente esa es la dinámica que está ocurriendo ahí. Pero entonces no sería ya exacto decir que la especie 3 está en función de la especie 1. Porque no es una función, simplemente una correspondencia. Entonces enseguida analizamos este tipo de comportamiento y vamos a abrir unas cuentas allí. Pero en fin, luego de que se estudie este pequeño modelo, entonces, si ustedes tuvieron tiempo de leer, hay un otro modelo ya, se llama coexistencia de metapoblaciones competitivas debido a predación, ¿no? Entonces aquí ya consideran el modelo, primero digamos que se hizo por etapas, una sola especie, dos especies, una superior a la otra, una tercera especie que es predadora de la especie 1, y a la final consideramos la dinámica de las tres especies, ¿sí? Una que es inferior a la especie 1, ¿sí? Y la especie 3 predadora de la especie 1. ¿Sí? Consideramos ya todo este sistema, miren, es el caso general, ¿listo? Y digamos que ahí finaliza pues esta sección, ¿sí? Y termina. Y aquí dan otra referencia que inclusive podríamos estudiarlo, pero yo creo que no hay nada más que estudiar de eso. Entonces es el caso general a la final. Donde están la especie inferior, el predador, la presa. Y mire todas las dinámicas que pueden ocurrir, ¿sí? Y listo. Entonces vamos a ver si logramos terminar bien este primer modelo. Y luego dejamos para el miércoles el de las tres especies. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Está un poco confuso, bueno, pero esto es lo que hay, pues. Porque de aquí ya, digamos, terminamos esta parte que a la final, miren que
Lo que se podría pedir de eso es dando valores concretos. Allá los puntos críticos, pero inclusive ya están las fórmulas. Más bien calcular un campo de pendientes, analizar la gráfica de la traza de una función aproximadamente. Cosas de ese estilo, ¿no? Inclusive un modelito semejante, introduciéndole alguna otra cosa, algún otro campo. Pero no hay nada más allí. Entender el modelo y una vista a lo que hacen por ahí los de biología matemática. Permítame, coloco aquí el contenido programático. A ver. Es por aquí, miren. Ya vimos modelos de una especie, modelos de Lewis, especies interactuantes, competencia entre dos poblaciones, entonces modelo predador-presa. Vamos aquí. Claro, falta hacer esas cuentas que les digo. Por último, donde están las tres especies ya. Y ahí se acaba esto de la dinámica de población interactuante. Estos apuntes son exactamente, tienen la nomenclatura exactamente igual a la del contenido programático. ¿Listo? O sea que este contenido programático se hizo basado en este texto. Y de ahí ya pasamos pues a otro tema que sería enfermedades infecciosas. Otro tema ya que se vería, digamos, hasta el final del curso. No veo mucho más que hacer aquí. Ya, si uno mira la literatura y algunos otros libros, pues le pueden dar un contexto particular a eso, con especies concretas, pues. Pero en sí la base matemática es esta que estamos viendo. ¿Listo? Entonces enseguida abrimos un poco más las cuentas en esta parte. ¿Preguntas? No, señor. Ok, perfecto. Entonces ya continuamos, una pequeña pausa.